Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en el que vamos a aprender a hacer una cámara para juegos de estrategia. Para este video voy a utilizar este asset que se llama Toon Gas Station, que es gratuito, está en la Asset Store. Ya lo tengo acá importado en la escena. Entonces descargué, importé y me voy a encargar ahora de hacer el movimiento de la cámara. Lo primero que me gustaría a mí que pase es que cuando suba el mouse se mueva hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado y hacia el otro. Entonces, para esto lo primero que necesitamos es crear un objeto vacío. Vamos a llamarle cámara. Y ese objeto vacío va a estar ubicado en el punto cero del mundo. 0, 0, 0. Este es el objeto que realmente vamos a mover en las posiciones X, Y, X, Z, perdón, los ejes X y Z, para que se mueva hacia adelante o hacia atrás. Y la cámara va a ser un hijo, va a llevarlo reset. Aquí tengo la cámara como hija de ese objeto. Lo que voy a hacer es rotarla en X unos 60 grados, puede ser, y sacarla. Así estará bien. Entonces, cuando yo mueva al padre, las posiciones X y Z, puedo, la cámara se mueve con él hacia adelante y hacia atrás. Listo. Ahora sí, vamos a empezar a programar. Voy a crear un nuevo script de C Sharp que se va a llamar movimiento cámara. Lo que vamos a hacer ahora es determinar qué posiciones en la pantalla son las que van a mover el mouse hacia arriba o hacia abajo. Entonces, para eso lo primero que necesito es obtener la posición del mouse. En este caso, la posición del mouse va a ser algo así. Tenemos dos ejes. En este caso son el eje X, que va a ir desde 0 positivos hacia allá, y el eje Y, que va a ir desde 0 y positivos hacia allá. Entonces este es mi punto 0, 0. X aumenta hacia este lado y Y aumenta hacia este lado. Lo que yo quisiera es crear un nuevo plano en el que mi punto 0 sea aquí y los Y apunten positivos o negativos en esta dirección y las X apunten positivas o negativas en esta dirección. Entonces, para eso, ¿qué es lo que necesito? Lo primero va a ser obtener la posición del mouse. Una vez tenga la posición del mouse, me va a dar un número entre 0 y el ancho de la pantalla en X, entre 0 y el alto de la pantalla en Y. Entonces, voy al script y voy a crear un vector 3, posición. Vamos a borrar esto. Y voy a crear un método nuevo acá para hallar esa posición del mouse. Entonces, posición, perdón, void, mover cámara. Entonces, posición va a ser igual a input.mousePosition. Si al objeto cámara le agrego el script, ya tenemos X, Y, Z. Entonces, volvamos a visualizar esto. Al pulsar play, ¿qué se viene?
a la posición 0, 0, pues eso intento. Y a medida que me voy yendo hacia allá, pues crecen los X. A medida que voy subiendo, crecen los Y. 0 está por aquí en alguna parte. Difícil de encontrar. Pues bueno, ya tengo más o menos la posición. Ahora quisiera normalizarla. O sea, que me den números entre 0 y 1. Para eso lo que tengo que hacer es dividir la posición en X dividido el tamaño de la pantalla en X. Entonces screen.width. Y la posición en Y dividido screen.height. Así lo que obtengo es un número entre 0 y 1. Volvamos acá, donde ya debería poder ver, estando aquí abajo en 0, conforme voy subiendo, y se va aumentando hasta llegar a ser 1, y X acá va aumentando hasta llegar a ser 1. Listo. Ya tengo entonces esto normalizado, donde esta es la posición 0 en Y, 1 en Y, 0 en X y 1 en X. Entonces ahora lo que quiero es cancelar una parte. ¿Qué quiero decir con eso? Me gustaría que toda esta parte de acá fuera de juego normal y que solamente desde aquí hacia abajo inicie el movimiento en esta dirección, desde aquí hacia arriba inicie el movimiento en esta dirección, estos muevan en esta dirección y estos en esta dirección, los diagonales pues en dirección diagonal, que sería la suma pues de estos dos movimientos. Entonces quiero que estos sean los movimientos, de modo que toda esta parte de adentro me permita jugar sin que se esté moviendo, para que solo se mueva cuando estoy cerca de los extremos. Para eso voy a crear una curva, volvemos al código, animation curve, esto va a ser área activa, listo. Entonces guardo los cambios y aquí me debe aparecer una curva para el área activa. Entonces, ¿cómo quiero yo manejar esta curva? Pues primero va a ser una curva derecha, pues inicialmente derecha, que va a estar en el 0. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Voy a hacer un punto nuevo acá con doble clic y un punto nuevo acá con doble clic. Toda esta parte va a ser 0, pero este punto, edit key, va a ser -1. Este punto de acá, edit key, va a ser 1. Perdón, es el del extremo. Edit key 1. Y en este lado de acá, sí, es raro. Bueno, estos dos deberían ser 0. Ahí ya sí está bien. En este lado de acá yo quiero que esto sea plano, sea 0. Puedo darle a esto flat y ya. Con los dos seleccionados le doy flat. Toda esta parte es 0 y ya conforme me acerco, vamos a ver, conforme me acerco al 0 en este eje, en el eje X, la función tiende a -1, ¿cierto? Y conforme me acerco a 1, desde este punto en adelante, la función tiende a 1. Pero en toda esta parte de aquí vale 0. Entonces esta es la parte que me va a valer como -1. Uy,
es la parte que me va a valer como -1, y esta es la parte que me va a valer como 1, y toda esa parte 0. Así ya puedo coger un número de 0 a 1 y él me lo va a convertir en un número dependiendo de lo que diga esta curva. Entonces, volviendo al código, lo que quiero es normalizar pues normalizar no, transformar este, esa dirección de movimiento. Entonces voy a poner aquí un vector nuevo, voy a hacerlo público para que lo veamos, que se va a llamar movimiento. Entonces, movimiento.x va a ser igual al resultado que me dé la curva, evaluar posición.x. Este me tiene un número de 0 a 1 y este me va a dar de -1 a 1, dependiendo de lo que dé el cálculo como esté la curva. Y en y voy a hacer lo mismo. De hecho, como solo estoy manejando x y y, puedo hacer que esto sea un vector 2, que es un tipo de vector que no tiene eje z. Guardo los cambios, volvemos a Unity, esperamos que compile, y aquí debe aparecer este movimiento. Vamos a ver qué pasa. Aquí estoy en 0 de x y de y. Si me empiezo a acercar a este lado en x, de repente se va volviendo -1, 0, o a partir de cierto punto se va volviendo 1. Entonces ya tengo en x entre 0, -1 y 1, y en y también 1 hacia arriba, 0, está inhabilitado, y 1 -1 hacia abajo. Entonces voy a utilizar este vector nuevo que acabo de crear, del movimiento, para moverlo. Entonces, public float velocidad, y simplemente lo traslado transform.translate. Entonces, ¿cuánto lo voy a trasladar? El vector que ya está normalizado, pues que ya está en la posición como lo necesito, que es movimiento, por velocidad, por time.delta time, para que no sea por frames, sino por segundos. Guardo cambios, vuelvo a Unity, pongámosle velocidad 12. Ahora, se mueve en X y en Y, esto no debería ser así, y es porque esto es un vector 2, vamos a volverlo un vector 3, de modo que en Z vamos a guardar la información de Y del otro vector, para que no se mueva en X y Y, sino en X y Z. Play, y ahora sí, muevo hacia arriba, muevo hacia un lado, diagonal, creo que podría ser más rápido, vamos a 40. Genial. Ya lo que sigue va a ser rotar. Vamos a utilizar el clic central o la ruedita del mouse para rotar en el eje Y. Si cogemos este elemento de acá y lo rotamos en Y,
vamos a obtener un giro respecto a la dirección hacia la que está mirando la cámara. Entonces, vamos al código, creemos uno nuevo que sea rotar cámara. Entonces, rotar la cámara, lo que tiene que hacer simplemente es utilizar una velocidad de rotación. Estos dos ya no tienen que ser públicos. Yo los muevo acá. Una velocidad de rotación aquí, y transform.rotate vector 3.up para que se rote en el eje Y por la velocidad de rotación por time.delta time para que no sea por frames sino por segundo por input.getAxis y mouse X, o sea, como estés moviendo el mouse horizontalmente. -1 si lo estás moviendo hacia la izquierda, 0 si no lo estás moviendo y 1 si lo estás moviendo hacia la derecha. Esto, entonces vamos a hacer acá en el update, digámosle, si getKey, getMouse button, perdón, si están presionando el botón 2, que es el clic central, entonces rotar cámara. Si no, mover cámara. Listo. Entonces, si están presionando el botón 2, rotar. Si no, mover. Y mover ya sabemos en qué condición se mueve. Y rotar ya sabemos cómo rota. Ahora, vamos a necesitar bloquear el mouse. Pero antes miremos por qué. Le pongo una velocidad de rotación, por ejemplo, de 200. Una velocidad de movimiento de 30. Y aquí tengo que me muevo o que puedo rotar hacia ambas direcciones. El problema es que al soltar se empieza a mover hasta que vuelva a centrar el mouse. Entonces, para que eso no me pase, lo que voy a hacer es bloquear el mouse y desbloquearlo cuando deje de apretar la ruedita. Entonces, si input.getKeyDown, getMouseButtonDown, perdón, si recién presionaron el botón 2, entonces lo que vamos a hacer ahí en este caso será bloquear el cursor, cursor.lock estado de bloqueo igual a logMode.locket. Esto bloquea el cursor. Si presionan el 2 lo bloquea. Y voy a hacer un condicional nuevo que si lo sueltan, si sueltan el clic central, entonces desbloquear el mouse, que sería .none. Ya, guardamos cambios, vamos a Unity y cuando compile, ya compiló, podemos ensayar. Que es que si yo presiono desaparece el cursor y puedo rotar libremente y luego vuelve y aparece. No importa dónde estés, si me pongo a rotar desaparece el cursor y al soltar vuelve y aparece en el centro. Si no importa dónde esté, él vuelve y aparece en el centro. Ya puedo rotar, moverme. Ahora quisiera poderme acercar. Entonces vamos a hacer una velocidad de zoom y un zoom. Entonces
pongámoslo acá, pongámosle el zoom, una variable flotante para saber con qué velocidad voy a hacer el zoom, y necesito una referencia a la cámara. Esto es con C minúscula. Dice aquí en el update, de hecho lo voy a hacer dentro de este else, que va a ser, bueno, invocar un método void zoom cámara, y dice cámara punto, si es vista en perspectiva como la que está ahora, es file, file of view, pero si es en vista ortográfica sería orthographic size. Si en este caso yo lo tengo perspectiva, entonces file of view igual a, voy a meter esto en paréntesis, que sería file, file of view menos, porque necesitamos que cuando vaya hacia arriba se disminuya el file of view para que coja menos. Vamos a ver esto acá. Ir hacia arriba con la ruedita sería números positivos. Y cuando yo tenga números positivos, yo quiero es que el file of view disminuya. Cuando vaya hacia abajo, o sea, números negativos, yo quiero que aumente. Entonces por eso estoy poniendo este menos. Cámara.file of view menos input.mouse scroll delta, que es que tanto están moviendo la ruedita, pero eso es un vector 2. Entonces voy a coger solamente el y por la velocidad del zoom por time.delta time, para que sea por segundos. Listo. Ahora ese zoom de la cámara lo voy a llamar acá zoom cámara. Vamos a Unity y configuramos estas otras dos cosas: velocidad del zoom 50, cámara esta, y ahí está, y tenemos un zoom. Ahora vamos a establecer unos topes. Aquí vemos que están 65, entonces digamos que el máximo va a ser esta distancia, a 18, y el mínimo zoom aquí 89, entre 18 y 89. Entonces vamos al código y decimos que vamos a hacer un clamp, matf.clamp. Entonces clamp me pone un valor mínimo y un valor máximo. Entonces a este valor le voy a poner como mínimo 18 y como máximo posible 89. Control S, vuelvo a Unity, hasta un 18 o hasta un 89, y ya no hace más zoom. Ya tengo para hacer zoom, para rotar y para moverme usando el cursor. Bueno, eso es todo para este video. Espero les sirva de algo y nos vemos en un próximo video.